Aunque parezca mentira, hablar de la oración no es fácil. Es muy difícil, porque conocemos muy poco acerca de la oración. Muy poco. Sabemos poco de la oración. ¿Cómo funciona la oración? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, que Dios pueda escuchar tantas oraciones al mismo tiempo? Fui a Pativica hace unos años atrás y me asombró la cantidad de gente que había ahí. Me asombró. Porque había gente por montones y miles en la Plaza Mayor. Y decía, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué? No podía entender. Y me puse a meditar que era solamente un pequeñito pueblito de una pequeñita provincia, de un pequeño departamento, de un pequeño país. De un pequeño mundo. Pero había tanta y tantísima gente solamente en Pativilca. ¿Qué si hablamos de todo el departamento de Lima? ¿Qué si hablamos de todo el Perú? ¿Qué si hablamos de todo el mundo? No tengo los datos ahora mismo, pero a nivel mundial hay millones de habitantes. Y si de esos millones, bueno, hablamos de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios, también son millones de creyentes que existen en el mundo entero, que hablan infinidad de idiomas, aparte del español. Están los que hablan francés, que me encantan, los que hablan inglés, los que hablan italiano, los que hablan chino, los que hablan portugués. Portugués, por supuesto, y tantos otros idiomas, ¿no? ¿Cómo hace Dios para escuchar a todos a la misma vez? Es algo que no podemos entender. Bueno, la teología nos enseña que Dios es omnipresente, que está en todas partes y que es omnipotente, que todo lo puede, pero no podemos nosotros entender eso. Omnisciente, que todo lo sabe, que sabe todito, no hay nada que no sepa. No podemos entender cómo puede ser posible que Dios sepa todo y que nos escuche a todos. Entonces yo oro y dice la palabra que mis oídos estarán atentos a tu clamor. Yo te escucharé. El Señor Jesús nos enseña, pidan cualquier cosa y yo lo haré. Lo escucharé. ¿Cómo lo escuchan? Son misterios que nunca los vamos a entender. Podemos tratar de imaginar, pero no lo entenderemos. Así que la oración es un tema difícil, realmente. Aunque parezca fácil, bueno, al comienzo cuando venimos a Jesús decimos, orar es conversar con Dios, hablas y Él te escucha. Pero no es así, es mucho más allá. Es un principio mucho más profundo, mucho más grande y mucho más importante. De hecho, es lo más importante que existe. La oración es la cosa más importante que existe en la vida. Y empezaba esta pequeña meditación diciendo que hay algo que no nos acordamos, porque como espíritus que somos, nosotros siempre hemos vibrado en el reino de los cielos en amor y siempre hemos vibrado en adoración, pero hemos olvidado a adorar a Dios. Y cuando hemos nacido aquí, así como Mateito, hemos venido como niñitos, primero, ¿no? Bebés, niñitos, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. En toda nuestra etapa en la carne hemos olvidado adorar, pero tenemos que recordar cómo hacerlo. Por eso decíamos, te exaltamos. En ese momento estábamos así, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que exaltar a Dios? ¿Por qué hay que levantar las manos? ¿Por qué hay que tener comunión con Dios? Y la respuesta es porque esa es tu esencia. Esa es tu razón de ser. La razón de ser de tu cuerpo quizá puede ser comer, beber, correr, bailar, actuar, divertirse, ir de viaje. Hay algunos especialistas acá que se van de viaje hasta Europa, se van, ¿no? Hay una hermanita también que acaba de llegar, también que es especialista en viajes, ¿no? Tú también eres especialista en viajes, ¿no? Ella para por todo el mundo. Pero esas son cosas del cuerpo. Las cosas del espíritu son diferentes.
Y es que entrar al mundo de la oración es recordar nuestra vida en el Espíritu. Esa, la primera parte que vimos, vimos que la definición más básica de oración es conversar con Dios, pero entrando a un nivel más alto nos damos cuenta que no es así. No es simplemente que yo hablo y Dios escucha, sino que yo hablo y Dios habla. Así que más que hablar, la oración es encontrar la voluntad de Dios para mi vida en ese momento en el que estoy hablando. Encontrarla, buscarla. La oración es, digamos, un 10% de lo que yo puedo decir y un, digamos, 90% de lo que Dios me pueda decir a mí. Encontrar la voluntad de Dios en la oración es el objetivo de la oración. Si tú simplemente vas en oración, digamos que oras por media hora, 30 minutos, y solamente has hablado y no has encontrado la voluntad de Dios para tu vida, has perdido 30 minutos de tu vida. La intención de la oración es encontrar la voluntad de Dios para tu vida. En la oración habla el discípulo, pero sobre todo debe hablar el maestro. Y eso es algo difícil de entender porque por años hemos estado acostumbrados a que orar es que yo hable, pero no es así. ¿Qué nos daría por que entendamos? La oración no es que tú hables. La oración es que Dios te hable. Dios te muestre la voluntad de Él para tu vida. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios me va a hablar? ¿De qué manera? De la manera espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces Él no te va a hablar a tu carne. No esperes que Dios te diga, hijo, estoy contigo en esta habitación. Eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Porque, solo en la película, en la novela nomás. Porque eso sería hablar a tu carne, pero Dios no es carne. Dios es espíritu. Así que tú puedes perder el tiempo haciendo tu voluntad, pero hasta que no encuentres la voluntad de Dios para tu vida, no habrás orado realmente. Como Jonás, al cual la voluntad de Dios le dijo, ve a Nínive, pero Jonás tomó un buque para irse a Tarsis. Y la pregunta es, ¿Dios permitió que Jonás se vaya a Tarsis? ¿Sí o no? Sí se lo permitió. Porque si no, no hubiera ido, pues, claro. La voluntad de Dios era que Jonás se vaya a Nínive. Pero Jonás dice, me voy a Tarsis, al otro lado. Entonces Dios dice, ¿te quieres ir a Tarsis? Anda. Allá te espero. En Nínive. Dios siempre, entendamos esto, siempre va a actuar así. Siempre. Haz lo que tú quieras, allá te espero. Entonces, si tú obedeces ahora, si tú obedeces en este instante, vas a ser bendecido con mi voluntad en este instante. Pero si te demoras, igual vas a ser bendecido con mi voluntad, pero vas a perder un montón de tiempo. ¿Quieres ir a Tarsis? Anda. Te espero en Nínive. ¿Y qué le pasó en camino a Tarsis? Sí. Hubo tormenta, lo tiraron al mar, se lo tragó un gran pez, estuvo 3 días en el vientre de este gran pez. Y algunos pueden decir, no, pero es que esta es una fábula, esta es una parábola, se escribió como ejemplo para que nosotros aprendamos obediencia. No, yo creo que lo que dice la Biblia es real. Yo creo que la historia de Jonás es real. Así lo creo. Hubo un tiempo en que yo no creía estas cosas. Y que decía, no, son fábulas, son enseñanzas. Pero ese tiempo me fue mal.
Me fue muy mal y tuve que arrepentirme y decir, Señor, tenías razón. Tu palabra es verdad. Así que las cosas que se escribieron en la Biblia no son fábulas, son reales. El diluvio de Noé realmente sucedió. Adán y Eva realmente existieron. El Mar Rojo se abrió realmente para que Israel pase por tierra seca. El río Jordán realmente se detuvo para que Josué pase por tierra seca. Y así, todas las cosas que sucedieron no fueron ejemplos, fueron reales. Sirven de ejemplo, pero fueron reales. Así que orar es buscar la voluntad de Dios y buscar su respuesta, la voluntad de Dios para mi vida, para lo que Él quiere para ti. Tú puedes perder el tiempo y hacer lo que te dé la gana, por años, por décadas, hasta por toda tu vida. Pero al final, como eres pueblo de Dios, al final siempre vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Por eso, mejor no perder el tiempo. Mejor hacerlo de una vez. Porque al final, sí o sí, vas a volver. La palabra dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tú no te vas a perder. Por más que te extravíes, vas a demorarte, pero a las finales vas a volver. Así que mejor vuelve ahora. Gloria a Dios. Eso vimos, ¿no? También vimos que, bueno, esto no lo dije, pero imagínense ustedes a una mamá o a una mujer que le diga a su esposo por texto, y esto es un ejemplo real, ¿eh? No les voy a decir de qué pareja es, pero es un ejemplo real. La esposa le escribe por WhatsApp al esposo y le dice así: hoy es cumpleaños de mi sobrina. Vamos a ir para allá. No les voy a decir qué pareja es, ¿eh? Una pareja cualquiera. Hoy es cumpleaños de mi sobrina. Mejor se los voy a leer cómo me lo escribió. Hoy es cumpleaños de mi sobrina. Vamos a ir para allá. Por favor, ¿puedes recogernos a las 8 de la noche? Y otras cosas más. Una relación saludable, ¿sí? Después converso con ella, una relación saludable sería: hoy es cumpleaños de mi sobrina. ¿Crees que podríamos ir los niños y yo para allá? Esa es una relación. ¿Tú también vas a ir? Muy bien, Mateito. Pero una relación que no ha aprendido lo que es saludable dice lo contrario. Dice: hoy es el cumpleaños de mi sobrina, vamos a ir. Pero una saludable diría: hoy es el cumpleaños de mi sobrina, ¿podemos ir? Ponerse de acuerdo. Así es la oración. Tú tienes una relación con Dios. Tú no puedes decirle a Dios las cosas. No puedes decirle: Señor, haz esto. Sino: Señor, ¿podrías hacer esto? Haz tu voluntad. Hasta el mismo Señor Jesús dijo: no quiero ir a la cruz, pero que no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Hágase como tú quieras. Eso es oración. Buscar la voluntad del Padre para tu vida. También vimos por qué se bautizó el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Le hacía falta? Bautícese cada uno para el perdón de pecados, dice el texto. ¿Le hacía falta al Señor Jesús bautizarse? No, es necesario para que se cumpla toda justicia. Por eso se bautizó el Señor Jesús. Para que se cumpla toda justicia. Es, en otras palabras, como dicen los católicos, es justo y necesario. Así es. Tenía que bautizarse. La segunda pregunta que hicimos era: ¿por qué le lavó los pies a sus discípulos el Señor Jesús? Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho a vosotros, ustedes también lo hagáis los unos a nosotros. Entonces, ¿para qué se bautizó? Para dar ejemplo, para que se cumpla toda justicia. Para dar ejemplo. ¿Por qué le lavó los pies a los discípulos? También lo mismo. Para dar ejemplo, para que así como Él hace, nosotros también lo hagamos. Y la tercera pregunta que hicimos aquel domingo fue:
¿por qué oró? ¿Por qué oró al Padre? Si él mismo era Dios, ¿será que conversó consigo mismo? ¿Por qué oró Dios antes de ir a la cruz? Y no solamente antes de ir a la cruz, él oraba todos los días. Especialmente él oraba de madrugada, diferente a nosotros, ¿no? Nosotros oramos más en la mañana, ¿no? Pero cuando nosotros dormimos, él ora. Al revés. ¿Por qué oró Jesús antes de ir a la cruz? Porque como hombre necesitaba fortalecimiento. Ok. Pero si él oró, si él siendo el Rey de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, Dios Todopoderoso, tuvo que orar en su naturaleza humana, ¿cómo no oraremos nosotros? Eso fue lo que vimos aquel domingo, la primera vez que vimos la primera parte del principio de la oración. Jesús era Dios, pero también era hombre. Es decir, Jesús era un espíritu, el espíritu puro, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que se encarnó en un hombre. La misma historia tuya, la misma, tal cual. Tú también eres un espíritu que se ha encarnado en un cuerpo. Y así como Jesús tuvo la necesidad de orar, nosotros también tenemos la necesidad de orar. Muy bien, así que en esta mañana vamos a ver ahora sí la segunda parte del principio de orar, a la cual le he puesto por título La vuelta al Espíritu o volver al Espíritu. Vamos a ver en un momento a qué nos referimos con esto. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Bueno, no es bueno leer versículos de manera aislada. Es bueno que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, la leamos completa. La leamos de principio a fin. Es decir, si vamos a leer la segunda carta a los Corintios, tenemos que leer la segunda carta a los Corintios, para que lo entiendas. No puedes leer un versículo, tienes que leer toda la carta. ¿Cuántos capítulos tiene la segunda carta a los Corintios? 13. Muy bien, entonces, cuando leas segunda de Corintios, tienes que leer 13 capítulos. Así, de principio a fin. Si puedes en el mismo día, enhorabuena. Si puedes en 2, 3, 4 días, está bien también, pero debes leerlo de principio a fin para que se entienda el texto. Debemos recordar que cuando los escritores bíblicos escribieron la Biblia, no los escribieron con capítulos y versículos, sino que escribieron el texto de corrido, aunque la mayoría de ellos no escribía el texto, sino que lo hacían sus escribas, es decir, sus secretarios, por decir, ¿no? Por ejemplo, el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, los escribió Moisés. El resto no sabía esto. Moisés los escribió. Pero al final de Deuteronomio, es decir, al final del 5.º libro, dice: y murió Moisés y fue sepultado en tal. ¿Cómo fue que escribió Moisés esto? La respuesta es que los libros de la Biblia no los escribían directamente las personas, sino que lo hacían sus escribas. Lo acababa de decir, ¿no? Lo acababa de decir el secretario. Entonces Moisés le dice: escribe esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y puede ser que hayan sido muchos escribas, pero el autor es uno, Moisés. ¿Ya? Entonces al final muere Moisés y el escriba comienza a escribir de su propio puño y letra, de su propia cabeza, digamos, inspirado por el Espíritu Santo también, porque toda la Escritura es inspirada, y murió Moisés. Entonces, cuando leamos un libro de la Biblia, debemos pensar que no fue escrito con capítulos y versículos, fue escrito de corrido. Yo debo leerlo de corrido, no puedo sacar una doctrina de un versículo, no puedo. Y ahora vamos a ver por qué en un momento. Pero el texto que acabamos de leer dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Este cuerpo está ausente del Señor. Ausente.
No podemos tener comunión con Dios con este cuerpo. Aunque la Biblia también dice que aún nuestros cuerpos han sido comprados con sangre. No solamente nuestro espíritu y nuestra alma, también nuestros cuerpos han sido comprados con la sangre de Jesús. Por eso dice, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos que son de Dios. ¿Alguna vez leyeron esto? Lo buscamos, creo, ¿ah? Lo buscamos, ¿ah? A ver. Primera de Corintios 6:20. ¿Quién lo lee? Fuerte. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese texto nos dice que nuestro espíritu le pertenece a Dios, ¿no? Así dice. Nada más. Nuestro cuerpo también. Oh, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, las dos cosas. No solamente tu espíritu le pertenece a Dios, tu cuerpo también. Por eso dice el mismo escritor, dice, huye, así, huye de la fornicación. Porque cualquier pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica con su cuerpo, el cual es de Dios. Entonces, no hay pecado más grande en la carne que el pecado de la fornicación. Hay que huir de ella, de la fornicación, huir de ella. Ahora, mucha gente se asusta porque dice, yo no soy casado, ¿estaré en fornicación? Y el tema del matrimonio es un tema también que hay que manejar con pinza, porque no hay suficiente evidencia bíblica de qué cosa es realmente el matrimonio. Algunos dicen, pues tienes que casarte por la municipalidad porque las autoridades son puestas por Dios. Y sí. Otros dicen, también tienes que casarte por la iglesia para que Dios te dé la bendición a tu pareja. Y sí. Pero el texto bíblico, eso es lo que dicen los hombres, pero el texto bíblico simplemente dice, y se unirá el hombre a su mujer, dejando a su padre y madre, y serán una sola carne. ¿No nos enseña más? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una unión libre con cualquier persona y digo, esta mujercita está simpática, contigo me voy a unir. Entonces la cortejo, la enamoro, y estoy con ella y tengo sexo con ella. Y la Biblia dice, la Biblia dice que me una a ti, me uno, estamos unidos. Pero después pasa un tiempo, como dices tú, y buscas a otra y te unes a otra. Te aburres de esa otra y buscas a otra y te unes a esa otra. Y la Biblia dice que quien se une a una mujer, un espíritu es con ella. O sea, no es cualquier cosa. No es que me uno y punto. No, es un asunto espiritual. La relación sexual es un asunto espiritual. Cuando te unes a una mujer, te estás uniendo espiritualmente con ella. Y solamente puedes unirte espiritualmente con una persona. De todo lo demás, tenemos que arrepentirnos. Y el Señor nos perdona. Estábamos viendo 2 Corintios donde dice, entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Por este texto me fui a todo lo que les acabo de decir. Estamos ausentes del Señor. Eso quiere decir que no podemos tener comunión con Dios con nuestro cuerpo. No se puede. No puedes tener comunión con el Espíritu de Dios con tu cuerpo. La única manera de tener comunión con el Espíritu de Dios es con tu mismo espíritu. Porque somos espíritus, pero estamos en un cuerpo. Un cuerpo que dura poquito, dura un siglo cuando mucho. Se acaba el cuerpo y el espíritu continúa, vuelve a Dios. Eso lo dice en Eclesiastés. Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está la clave, una de las claves para entender de lo que estamos hablando. Dice, el espíritu
conoce a Dios. ¿Así dice? No. Dice, el espíritu se encuentra con Dios. Vuelve Dios. ¿Así dice? Es de Dios. No, dice el espíritu vuelve. ¿Y qué significa que vuelve? Que de ahí vino, de ahí salió. Que lo dio. Dios dio el espíritu. Dios lo dio. Dios te creó. Y cuando dejes este cuerpo, tu espíritu volverá a Dios y entenderás todo. Todo. Porque el cuerpo limita el entendimiento. Tenemos un cerebro pequeñito que es capaz de comunicarse solamente con las cosas terrestres, materiales, que no es capaz de entender muchas cosas. Pero el espíritu todo lo sabe. Entonces, cuando volvamos a Dios, digamos, wow, ¿cómo pude haber olvidado esto? Así que el espíritu vuelve a Dios. Esa es la clave. Vuelve a Dios. Es que la comunión es en espíritu. La oración es en espíritu. Aunque quien habla es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo dice las palabras, pero es el espíritu el que ora. Es el Espíritu el que habla y es el Espíritu Santo el que debe darnos dirección, porque de eso se trata la oración. Recibir dirección, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Vamos avanzando un poquito más. Hay un texto que está mal entendido, y está dos veces, una vez en Mateo y otra vez en Lucas. A ver, una dama que lea Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá, muy bien. A ver, un varón que lea Lucas 3:16. Yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está. En los dos textos dice casi exactamente lo mismo. Juan el Bautista dice, yo lo bautizo con agua, pero después de mí viene otro. ¿Quién era? El Señor Jesús, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por siglos. Por siglos. La iglesia ha leído este texto así, que el Señor Jesús nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, así, juntito y de corrido. Pero la intencionalidad del texto no es esta. Si nosotros leemos más atrás y también más adelante, nos daremos cuenta que Juan el Bautista está hablando que el hacha está puesta sobre todo árbol que no da fruto, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Pero el que sí da fruto será vivificado y demás. Entonces, el texto que dice que el Señor Jesús nos bautizará con Espíritu Santo y fuego debe leerse así. El Señor Jesús bautizará con su Espíritu Santo a aquellos que creen y le siguen, aquellos que creen en Él y le siguen, y bautizará con fuego a aquellos que no creen en Él y le rechacen. En su casa, por favor, lean el texto completo. Todo el capítulo 3 de Mateo y todo el capítulo 3 de Lucas. Juan el Bautista nos da la clave, que el fuego es para los que no creen, para los que no dan fruto, pero el Espíritu para los que creen, para los que dan fruto. Entonces, cuando tú viniste a Cristo por primera vez, dice la Escritura que Él te selló con el Espíritu Santo. Dios te selló, te dio las arras del Espíritu. ¿Qué significa la palabra arras? Dios nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía, el anticipo de que tú eres mío y de que nadie te va a arrebatar de mi mano. ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama el sello del Espíritu. Y el que no tiene el sello del Espíritu no es de Cristo, no es salvo.
es condenado por toda la eternidad. Es necesario tener las arras del Espíritu. Podemos decirle las arras del Espíritu, podemos decirle el sello del Espíritu, podemos decirle la garantía del Espíritu, y agárrense con lo que viene, podemos decirle también el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Jesús, Él te bautiza con su Santo Espíritu y te da la garantía de que eres salvo y eres de Él y eres para Él. Ahora, por años se ha malinterpretado esto, porque por años hemos creído que el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento distinto al aceptar a Jesús, pero no es distinto, es lo mismo. Bueno, una confirmación. Yo recibo a Jesús, Él me sella, Él me bautiza, Él me da sus arras, Él me da su Espíritu, sin el cual sería imposible ser salvo. Necesito el Espíritu Santo. Es decir, para ser salvo hay que tener el bautismo del Espíritu Santo. Hay que tenerlo. El que no lo tiene, dice el apóstol Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Tienes que tenerlo. La pregunta es, ¿lo tienes? La diferencia está en que la Biblia dice, sé lleno del Espíritu. Y por muchos años la iglesia ha confundido el ser lleno con el ser bautizado. Quiero que esto, me gustaría que quede claro. Y si no, pues que nos tome el tiempo que tenga que tomar, pero tiene que quedar claro de todas maneras. Vuelvo a repetir. Yo soy una persona común y corriente. Viene alguien, me habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús murió en una cruz, tomando mi lugar, derramó su sangre, y por esa sangre soy limpiado, soy justificado, soy lavado, soy aceptado en el amado, en Dios. ¿Qué hago con ello? Digo, gracias Jesús por tomar mi lugar en la cruz, por derramar tu sangre. En este momento me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones, que me limpies, que me laves y que me selles con tu Espíritu Santo. Tú le dices todo eso al Señor y el Señor te escucha. Una vez que el Señor te ha escuchado, ¿qué te da? Te da dos cosas. Te da perdón de tus pecados y te da el Espíritu Santo. Porque si no te diera el Espíritu Santo, no podrías ser salvo. No se puede. Así que todo creyente que se arrepiente tiene el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dice que aún las cosas van más allá. Dice que cada día tenemos que ser llenos. Cada día te pido, Señor, lléname más, satúrame más, úngeme más, que mi copa esté rebosante de ti. Y al estar rebosante del Espíritu Santo, va a ser a Él a quien se vea y no a mí. Y algunos han confundido también el hecho de hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es algo hermoso, necesario, sobrenatural, bello. Es una herramienta que tenemos para orar de una mejor manera, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Eso lo hacemos, el Espíritu Santo fluye en nosotros, pero no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es que Él vino a tu vida, Él te bautizó, Él te selló, Él te dio las arras, la garantía de que nada ni nadie te podrá arrebatar de su mano. El apóstol Pablo lo dice así: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás no creamos exactamente como lo estoy explicando, pero poco a poco nos vamos a ir acomodando en esa teología. Los
Los arrianistas tienen que venir un poquito más al centro y los calvinistas también tienen que venir un poco más al centro, y una vez en el centro tener una sola doctrina, que es la doctrina bíblica, que es lo que dice la Escritura y que es la voluntad de Dios, hasta que todos sean uno, hasta que todos lleguen a la misma estatura de la plenitud de Cristo. No que arrianistas por un lado y calvinistas por otro. Arrianistas, los seguidores de Arriano, es decir, los pentecostales. Un pentecostal por allá y un aliancista por allá. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean uno. Porque viene por una sola iglesia. Porque Él viene por una iglesia. No dice, a ver, los católicos por aquí, los arrianos por acá, y los calvinistas por acá, y los pentecostales y los adventistas. No. Él viene por una iglesia. Una. Y por eso tenemos que ir cada vez más al centro. Y a medida que se acerca más la venida de Jesús, estamos empezando a pensar cada vez más uniformemente. Y los que se van a perder cada vez tienen tonterías y piensan diferente, y eso se van por la tangente. Espero que se haya entendido un poquito. Y cuando dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido Ajá. el Espíritu. Sí, fue en Hechos. O sea, el poder está allí. Sí, cuando haya venido por primera vez. Entonces ahí está porque acá dice, y recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu. Por eso lo dice cuando venga por primera vez. Y el Espíritu Santo vino por primera vez en la fiesta de Pentecostés, ¿no? En el primer Pentecostés después de la muerte del Señor Jesús. Esa es la primera vez. Pero ahora, cuando tú vienes a Cristo, ese es tu Pentecostés. Porque tú estás viniendo a Cristo por primera vez y Él te sella. Él te dice, mío eres. Te sella, pero todavía no tienes el poder. El poder lo vas a tener cuando busques. Claro que lo tienes, pero no se manifiesta, digamos. Entonces tiene que manifestarse poco a poco. ¿Y cómo? Menguando yo, muriendo yo, y que viva Jesús, que viva Cristo, doblando mis rodillas, pidiéndole cada día. Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santidad, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Esa es la oración. Orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar conforme a la voluntad del Espíritu. Y Él nos ayuda. Bienaventurados aquellos que son tan llenos del Espíritu que pueden fluir con gemidos indecibles también, que pueden hablar en otras lenguas. Pero también dice la Biblia que no todos hablarán en lenguas. No todos. No todos profetizan, no todos hablan lenguas, no todos hacen milagros. Es conforme Él quiere repartir, porque Él es soberano. No puede decir, a ver, repite esta palabra después de mí. No, eso no es de Dios. Es conforme Él quiere. Él es soberano. Él es Dios. Pero todos Pero es conforme tú también lo buscas. Todo creyente tiene el bautismo del Espíritu Santo. Todo. Porque si no lo tienes, no eres de Él. Eso, exactamente. Pero necesitamos ser llenos. Otro texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Y ser lleno significa ser continuamente lleno. No que hoy día te llenas y mañana no. No. Cada día ser lleno del Espíritu Santo. Eso es orar. Es tener comunión con Dios. Estamos hablando del principio de la oración, que es un principio difícil. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué más? Y en mi nombre echarán fuera En mi nombre echarán fuera demonios. y sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Nada os dañará. Ojo, que no dice Gloria a Dios. que los que creen harán todas estas cosas. No dice eso. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Unos
hablarán nuevas lenguas, otros pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, otros, y así. ¿Se entiende? Porque si todos hacen todo, entonces el Espíritu no sería el que hace las cosas individualmente en todos, sino que cada uno ministre conforme al don que ha recibido. No todos sanan, no todos hablan lenguas, no todos echan fuera demonios, etc. Aunque todos podemos practicarlo. Vamos a terminar leyendo el versículo con el que empezamos. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero si estamos en el Espíritu, entonces estaremos ¿qué? Presentes en el Señor. Presentes. En el cuerpo estoy ausente, pero en el Espíritu estoy presente. Estamos empezando recién a indagar sobre este principio de la oración. Empezando, en pañalitos estamos. Pañales. Pero aún estando en pañales, ¿qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos llene esta mañana?